Hermanos, es para nosotros siempre una bendición y un privilegio enorme poder estar aquí compartiendo la palabra por medio de estas plataformas. Y quisiera antes de iniciar darle gracias por este privilegio al apóstol Sergio, a pastora Leti y a todo el cuerpo que compone Ministerios Ebenecer por permitirnos compartir juntamente con ustedes este tiempo. Quisiera antes de entrar al estudio de la palabra que me acompañaran a orar, que le pidamos al Señor que sea Él el que bendiga este mensaje y nos lleve a conocer un poquito más de su palabra y poder recibir de esa bendición que Él prepara cada día para nosotros. Amén. Así que, por favor, acompáñenme y pídale al Señor que sea Él hablando a través de mi boca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia a darte gracias por tu palabra, porque eres tú, Señor, el que nos permite el privilegio de compartirla. Señor, te pedimos que descienda de tu Santo Espíritu y que haya sazón, que haya unción, Señor, que haya cambio, que haya la bendición, que cada persona que está escuchando esta palabra, que la va a escuchar, pueda recibir, Señor, algo de parte tuya. Ponemos todo nuestro pensamiento, Señor, delante de tu presencia, sujetamos nuestros pensamientos y los llevamos cautivos a tu obediencia, Señor. Te pedimos que seas tú ministrándonos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de hoy se llama la caña cascada. Hace unos días estábamos en una actividad y el Señor traía una palabra a mi corazón y me hablaba mucho con respecto a un tiempo que viene en el cual está Él revistiendo a sus siervos con una vestidura especial en donde vamos a ver más el trabajo de ese paracleto precioso que está ahora con nosotros, el Espíritu Santo. Y los ministros que estamos ahora activos vamos a poder hacer la obra a la cual fuimos llamados mucho más fervientemente, con más eficacia, porque el tiempo de la venida del Señor se acerca. Y el Señor me hacía ver cómo nuestras vestiduras estaban siendo cambiadas y podía ver nuestra capacidad de poder hacer muchísimas cosas por los necesitados, por los ciegos, por los que están rendidos, cansados, tristes, deprimidos. Veía una especie de un hospital en donde muchas personas eran restauradas y no eran enfermedades necesariamente físicas, sino que enfermedades del alma, enfermedades del corazón. Y de eso partió el estudio de esta palabra que voy a compartir una parte de ella el día de hoy, y es la caña cascada. En el capítulo 12 del libro de Mateo nosotros vemos algo que está sucediendo. El Señor Jesús está a punto de hacer un milagro por un hombre que tenía una mano seca. Ya los religiosos habían estado criticando a sus discípulos porque estaban ellos cosechando, estaban espigando porque tenían hambre, y habían criticado el hecho que lo estaban haciendo en un día de reposo. Y lo mismo estaba sucediendo en este caso cuando él estaba a punto de sanar a este hombre. Y el Señor pone esta pregunta a ellos y les dice: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. Entonces él les estaba diciendo: si ustedes van a rescatar una oveja en un día de reposo, ¿cuánto más no valor tiene este hombre que tiene su mano seca? Por lo tanto, es lícito que se haga un trabajo, y se haga un trabajo de sanidad en este tiempo. Y más adelante en el versículo 15 el Señor le dice: mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos. Él no quería contender, no quería estar en medio de un grupo religioso que iba a cuestionar, que iba a tratar de ponerles trampas a él y a lo que él estaba haciendo. Entonces él se aleja y empieza a hablar con sus discípulos, y se acerca a mucha gente, y me llama la atención que dice: y los sanó a todos. Pero está a punto de suceder algo muy importante en ese capítulo, que es lo que quiero que nosotros veamos, y de ahí va a partir lo que vamos a ver el día de hoy. Y en el versículo 16 dice: y les advirtió que no revelaran quién era él,
para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Una profecía acerca de él se estaba cumpliendo en ese momento. Y él no quería que dijeran quién era él no quería hacer un gran bullicio o pelear o contender, como le decía anteriormente, con los religiosos, sino él quería hacer la obra que tenía que hacer. Y continúa diciendo la palabra cuando dijo el profeta Isaías: mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. Lo estaba leyendo en Isaías, lo vine a leer acá en Mateo, y cuando yo buscaba esa palabra justicia, yo quería encontrarme un significado que dijera que él iba a proclamar justicia y que esa justicia era la de él porque él nos había justificado. Y resulta que de la justicia que habla en esa palabra es la palabra crisis, la palabra griega 29:29 de la Concordancia Strong, y dice: por extensión un tribunal, por implicación justicia, acusación, condenación y juicio. Y me sorprendía porque él les estaba diciendo: espérense, no quiero que digan quién soy yo porque se tiene que cumplir esta palabra. Y la palabra que se tiene que cumplir es la que dice que yo fui enviado para esto. Y se dice que yo voy a declarar o proclamar justicia a las naciones, que yo voy a proclamar juicio o condenación a las naciones. Y viendo un poco más me daba cuenta por qué el Señor tiene primero que llevarnos a una convicción de juicio, una convicción de entender que verdaderamente somos condenados y que lo necesitamos a Él. Pero lo que dice en la profecía en Isaías y lo que dice acá es: no contenderá, sí va a proclamar justicia a las naciones, sí va a proclamar y va a decir, solo con que Él se acerque hay una convicción de pecado, hay una convicción de que las cosas no están bien dentro de uno. Pero cuando ya se manifiesta esa verdad acerca del mundo, acerca de los pecadores y acerca de nosotros, también sigue diciendo: no contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Y decía yo, si el Señor se acerca y proclama condenación a una nación, así como llegó Jonás a aquella nación y les estaba diciendo: en 40 días Nínive será destruida, les estaban proclamando condenación, les estaban proclamando juicio. Pero al enfrentarse con la realidad de que venía un juicio hacia ellos, vino un quebrantamiento de toda esa nación y se arrepintieron de tal manera que fueron salvos. Entonces, ustedes se dan cuenta de la actitud de los religiosos cuando ven una infracción de los discípulos o lo que ellos consideran una infracción del Señor con respecto a las leyes. Inmediatamente gritan, inmediatamente vociferan una condenación, y hay mucha gente religiosa que en este tiempo, aún desde los púlpitos, están condenando a la gente que está mal, las están señalando y los están dejando en un estado siempre de condenación, olvidándose de que el Señor no quiebra la caña cascada, olvidándose de que Él no apaga el pábilo que humea, sino que entonces Él dice: lleva hasta la victoria a la justicia. Y me llamó muchísimo la atención eso, porque entonces ese juicio, esta condenación, Él la lleva a cabo, la anuncia, pero luego la lleva a una victoria. Y la misma Biblia nos dice cuál es esa victoria. En 1 de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es lo que le decía acerca de Nínive cuando se encuentra con Jonás y se encuentran ese mensaje de condenación. Ellos vienen y se arrepienten delante de Dios y tienen una fe de que si se presentan verdaderamente con un corazón contrito, van a alcanzar misericordia y salvación. Así nosotros, cuando somos los que somos nacidos de Dios, hemos vencido al mundo, y como hemos vencido al mundo, hemos vencido la condenación que está ordenada para el mundo, y entonces tenemos una victoria, y esa victoria es nuestra fe.
nuestra fe en el Señor. Y dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es nuestra victoria. Entonces el Señor llega, empieza a anunciarse la venida del Señor desde Juan el Bautista, llega, empieza a manifestarse, empieza a romper los parámetros religiosos que tenían las personas que habían utilizado la ley para condenación, y Él empieza a manifestar la esencia divina, empieza a manifestar a lo que Él vino a sanar, Él vino a salvar, Él vino a redimir. Y entonces, con sus acciones, Él estaba demostrándole a las naciones lo que Él iba a hacer. Pero regresando a ese versículo que tocaba a mi corazón cuando el Señor me decía, viene un tiempo en el que definitivamente van a sanar a los que están enfermos, a los que están quebrantados. Cuando en Mateo y en Isaías también lo dice, cuando en Mateo dice en 12:20, no quebrará la caña cascada. En el inglés y en el original lo leemos como a bruised reed shall he not break. A bruised reed. Cuando la palabra bruise es como cuando hay un hematoma, cuando hay un golpe y usted ve un morete en una parte del cuerpo, eso es un bruise, es algo que está golpeado, lastimado, mayugado o presionado. Recientemente me resbalé en unas gradas y ahorita mi rodilla está lastimada. Cualquier cosa que toca mi rodilla me duele, y me imagino que a usted le sucede. Muchas veces nos lastimamos algo, una parte de nuestro cuerpo, y no nos damos cuenta nunca que existe, o no estamos conscientes de que esa parte funciona de una forma u otra hasta que la tenemos lastimada, porque en cualquier lugar la topamos y nos damos cuenta del dolor que produce. Entonces un bruise es eso, es un hematoma que duele, que lastima. Eso es lo que está diciendo acerca de la caña cascada. Entonces, ¿cómo relaciona él? Porque le están diciendo, mira, no es lícito que le vayas a sanar la mano que tiene seca a este hombre porque es un día de reposo, es contra la ley. Y él dice, no, debo de hacer el bien en el día de reposo. Debo de sanar a este hombre. ¿Cómo voy a rechazar sanar a este hombre simplemente por una religiosidad? Ya está lastimado. Si le doy la espalda, lo voy a terminar de quebrar, porque ya es una caña cascada, ya tiene un sufrimiento. Y creo que nosotros como ministros nos encontramos continuamente con personas que son como esas cañas cascadas, personas que vienen con moretes internos, con dolores en el alma, con dolores en el corazón, con inseguridades, con situaciones que no les permiten prosperar, con sus manos secas, personas que están ciegas, y muchas veces lejos de sanar nosotros continuamos lastimando. Y el Señor perdone nuestras ignorancias y nuestros errores, pero creo que viene aceleradamente una capacitación de parte del Señor para nosotros, para poder hacer esta obra que Él nos está llamando a hacer. Entonces, yéndonos al significado de esa palabra bruised o la caña cascada o lastimada, dice romperse en pedazos, literal o figurativamente. ¿Y cuántas veces usted no ha tenido una persona delante de usted que le dice, estoy hecha a pedazos? Estoy lastimada, me duele, y está hablando de cosas que no son físicas, está hablando de cosas que son emocionales, y tenemos que atender las cosas del alma. Entonces dice quebrantar, mayugar, aplastar, desanimar y oprimir. El Señor no va a terminar de aplastar a una persona que ya está de esa manera. Al contrario, la va a sanar. Y yéndonos al diccionario de la Real Academia Española, vemos la definición de desanimar, porque recuérdese que uno de los significados de esa palabra cascada o de esa palabra bruised es desanimar u oprimir. Entonces dice, ¿qué es desanimar? Dice, es concepto significado, es un verbo transitivo, activo transitivo. Esta expresión se refiere en quitar o desaparecer el estado anímico de la persona, en anonadar, en acobardar, en asustar, en desalentar, en abatir o amedrentar.
Imagínese todo lo que significa cuando nos encontramos a una persona que ha sido amedrentada, una persona que ha sido acobardada, una persona la cual se le ha quitado su ánima, le ha quitado su ánimo. Mire lo que dice. La palabra desanimar tiene el significado de bajar de ánimo y viene de o inversión de la acción, o sea, quitar el ánimo. Y ánimo viene del latín anima. Alma, aliento, respiración, vida. Es arrancarle el alma, es arrancarle la vida a una persona. Y ahora vamos ya entendiendo un poco más, porque como pastores, como ministros, nos encontramos a personas que están desanimadas, no porque está sentada sin hacer nada, sino porque si lo entendemos así, les han arrancado su alma. Les han arrancado su deseo, su vitalidad, su ánimo, su deseo de activarse en algo. Y uno dice, pero ¿por qué no hace nada? Nunca se activa en la iglesia, no está haciendo esto. Pero quizá es una caña cascada. Quizá es una persona a la cual debemos de acercarnos y verla un poco más para atender la situación que le está quejando, a fin de que pueda levantarse y vivir una vida en el evangelio verdadera. Y yo quisiera que poder explicarle de la manera en que yo siento lo que el Señor nos está llamando a hacer. En Isaías 58:6 es la misma palabra la que encontramos, porque dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. O sea que no habla de simplemente o quizá irme a meter a un país en donde hay un conflicto político y hay unas personas que están oprimidas en un sistema político. Eso causa problemas del alma, claro que sí, y se tiene que atender esa situación, pero estoy hablando de lo que nosotros nos enfocamos o nos enfrentamos en las congregaciones. Incluso como ministros, a veces encontramos a otros ministros que están en una situación que están oprimidos, que su alma ha sido golpeada continuamente y están sin ánimo, están sin ese aliento de vida, y uno mira a aquella persona con la capacidad impresionante que tiene de hacer cosas grandes para el Señor, incluso el llamado que el Señor les ha hecho, pero ellos no pueden hacer nada porque dice, déjalos ir libres. Pero ¿cómo vamos a dejar ir libres a los oprimidos si no entendemos en primer lugar quién es un oprimido? ¿De qué lo vamos a dejar en libertad? Porque sí, el poder de la oración es grande y la palabra puede hacer cosas impresionantes, pero tenemos el ejemplo del aceite y del vino y de las vendas, en donde físicamente se hace un trabajo. Estaba hablándole a la congregación hace un par de días, en donde habla que al cordero que se ponía sobre el altar del holocausto, se ponía la cabeza, se ponía la grasa, el cuerpo, pero las patas y las entrañas se lavaban. El sacerdote tenía que llevarse esas piezas y antes de colocarlas sobre el altar tenía que hacer una limpieza física de esa parte interna de las entrañas del cordero. Había que limpiarse, hay que limpiar a los oprimidos antes de que ellos puedan ser colocados sobre un altar y pueda levantarse de ellos un olor grato al Señor. Nosotros tenemos que hacer como sacerdotes un trabajo de limpieza, y ese trabajo es una administración. Se debe de ministrar y creo que lo hacemos muchos, pero hay otros que no lo hacen. He tenido la experiencia de encontrar ministros fuera de este continente que no han tenido la bendición de tener siervos que les ministren, siervos que les atiendan, y hay una gran cantidad de ministros operando, ellos estando presos de una opresión. Presos de un desánimo, sin haber sido lavadas sus entrañas, y tenemos que hacer ese trabajo. Dice que un oprimido es alguien que está sometido a la vejación, sometido a la humillación o a la tiranía de alguien.
Entonces, a veces hay situaciones que se tienen que atender en el corazón porque hay una tiranía que fue establecida por alguien, por algún ancestro, por alguna situación familiar, por alguna situación en el lugar incluso, y nosotros tenemos que hacer ese trabajo, y yo sé que el Señor nos va a permitir la bendición de hacerlo de una manera efectiva. Dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esto fue parte de la proclama de este año y estamos ya terminando con el año de la recuperación, y parte de nuestro trabajo es se abrió este espacio en el año de la recuperación y continúa todavía después de esto para decir que tenemos que poner en libertad a los cautivos. Es parte de nuestra proclama, poner en libertad a los oprimidos, y esto requiere, de nuevo le repito, una operación de administración, de que abramos nosotros las salas de administración, que abramos el espacio y le expliquemos a la gente que es necesario que su alma sea atendida, que su corazón sea atendido verdaderamente para que puedan ser sanos. Dice en Isaías 3:12, oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Me llamaba la atención que dice sus opresores son muchachos. Otras versiones dicen sus opresores son niños. Pero fíjese que cuando usted se va a ver el significado de esa palabra, es la palabra alal, es la palabra hebrea 59-53. Usted la tiene ahí en su pantalla. Y dice, en mal sentido es exagerar, es decir, maltratar, ser descarado, dolor, es imponer, es un abuso. También se usa la palabra niño. Dice profanar, espigar, burlarse y practicar. Son parte de los significados de esa palabra. Cuando dice sus opresores son muchachos, son personas que dañan, son personas que son inmaduras, que abusan de su puesto de autoridad, de su puesto de guías, y están oprimiendo y están lastimando. Y nosotros somos llamados a dejar en libertad a estas personas, a dejar libres a los oprimidos. Lo podemos leer nuevamente en Lucas 4:18, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces, si nosotros vamos a hacer la obra que el Señor vino a hacer, y aún en una manera más grande, porque el Consolador es quien está operando en este momento, el segundo Paracleto a través de nosotros, tenemos que hacer esa obra de consuelo, tenemos que hacer esa obra de sanidad. Y entonces hay líderes o hay guías que han establecido un patrón de dominio, de opresión sobre las personas, y las han dejado marcadas de esa manera. Y le hablo de padres biológicos, le hablo de madres biológicas, le hablo de figuras de autoridad, le hablo de padres espirituales, le hablo de figuras de madres también espirituales, que han dejado una huella de opresión en el alma de muchas personas, y nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Una de mis hijas, bendito sea el Señor le ha dado una palabra muy linda, ha crecido en el Evangelio y ama al Señor y le está sirviendo. Ella se encontrado personas jovencitas que vienen y dicen, me hicieron esto y esto en la iglesia, quiero conocer a Jesús, no lo conozco, lo que conozco es maldad, lo que conozco es opresión. Entonces, empezar a hacer ese trabajo de sanar eso que dejó un tirano, que dejó un muchacho, un niño, un neófito, un inmaduro, y hacerlo aparte y presentar a Cristo, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y yo lo veo en el liderazgo de Saúl sobre David. Saúl empezó a sentir envidia, se llenó, abrió puertas en su corazón para sentir envidia de su hijo David, porque David le llamaba padre.
David estaba entregado completamente su corazón a servirle a Saúl fielmente. Fue fiel hasta el último momento. Sin embargo, la inmadurez de Saúl abrió su corazón para que entrara en él un espíritu de asesinato, una tiranía, una persecución que levantó él en contra de David. David tenía que estar huyendo frecuentemente, era oprimido por Saúl. Y dice en 1 Samuel 21:10, David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Marcaron un punto tan clave en la vida de David, porque fue ese canto precisamente el que engendró en Saúl esa semilla de amargura que marcó la relación de ellos de ahí en adelante, una relación de persecución, una relación de opresión, una relación en la que David tuvo que estar huyendo de un lado a otro. Pero interesantemente, David encontró diferentes lugares de refugio. Uno de ellos fue con los sacerdotes. Usted sabe muy bien que él va y tiene hambre, y el sacerdote le termina dando los panes sacerdotales, le termina dando de comer y le entrega la espada de Goliat. Triste es ver cómo se levanta Saúl y viene a matar a esos sacerdotes, pero le alimenta. Un sacerdote ministra a David en un tiempo de persecución, en un tiempo en el que el alma de él debería de ser sustentada, y fue sustentada con palabra, porque esos panes dentro del lugar santo son también una figura de la palabra de Dios. Él fue sustentado con la palabra de Dios por un siervo, por un ministro, por un sacerdote, y eso lo llevó a no decaer en su actitud y en su postura delante de aquel que lo oprimía. Huía y su corazón se dolía. Llegó a cortar una esquina del manto de Saúl para demostrarle que podía haber tomado su vida, pero no lo hizo. En muchas cosas vemos cómo la fidelidad de David se mantuvo, pero se mantuvo porque David fue ministrado de continuo en su corazón. Una de las cosas que sabemos que dieron a luz adelante en la vida de David fue en el asunto de Betsabé. Y en el asunto de Betsabé, después de reflejar y meditar, él se da cuenta que hubo un problema en su alma que no fue sano. Pero en cuanto a la fidelidad y el amor hacia un padre espiritual, como lo tuvo también con su padre biológico que estaba ya en otro espacio, él fue sano porque el Señor siempre ministró su corazón. Pero dice, mire lo que sucede. A pesar de esto, mire lo que sucede con David cuando escucha que los hombres de este rey, a donde él había ido a refugiarse, hacen mención de ese cántico. Su alma se recuerda de lo que sucedió y dice, David tomó en serio estas palabras. ¿Por qué? Porque cuando Saúl escuchó esas mismas palabras, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, él oyó esto y dijo, otro rey está escuchando lo mismo. Y puede suceder que en el corazón de este rey también se despierte lo que se despertó en Saúl y me van a perseguir. Entonces David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis. ¿Por qué? Porque había tenido un opresor ya que le había demostrado que a raíz de esas palabras se podía levantar una persecución hacia él. Y entonces dice, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Usted sabe que no lo reciben en ese lugar, lo echan y así él salva su alma, porque si no seguramente le hubiesen perseguido. Pero vamos al impacto que hizo esa conexión en el alma, que inmediatamente dijo, estas palabras las dijeron antes y me provocó esto, y ahora yo temo a esta situación y voy a tener que fingir que soy demente. ¿Cuántas veces usted se ha detenido a observar la reacción de alguna de sus ovejas, o usted mismo, si usted es oveja, está viendo algo, está platicando con alguien y usted dice una frase que no tiene ninguna intención mala, pero esta persona reacciona triste o enojada o se aleja y usted dice, no tiene lógica, no sé qué está pasando?
¿No será que ahí hay una marca de un opresor? ¿No será que antes alguien dejó una huella en ese corazón y ese corazón tiene que ser libre de eso? Nosotros tenemos que poner atención. Quizá tú eres el que te das cuenta que alguna persona dice algo y tú conectas en lo que están diciendo con el dolor anterior. Y eso debería de ser una señal para ti que tienes que ir a buscar ministración, que tienes que ir donde un sacerdote que lave tus entrañas para que tú puedas ser libre de esto, porque tanto nosotros somos llamados a dejar en libertad a los oprimidos, como también el oprimido puede oír y decir: este es un tiempo de libertad. Entonces dice en 1 Samuel 22:1, David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Y todo el que estaba en apuros, y todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos, y había con él unos 400 hombres. Dice esa palabra donde dice que estaban descontentos, dice que son amargos, los que estaban amargados, tenían problema en su alma. Pero fíjese que una cosa sucedió: David no se quedó mucho tiempo en esa cueva, sino que colocó a sus padres en un lugar de refugio y él empezó a salir de ese lugar. Y el Señor le dijo: ve a través de un profeta, sal de esta cueva y vete para allá bajo la sombra de un árbol. Y aunque él tuvo que salir de un lugar a otro, el Señor no lo dejó en una cueva, sino que él se convirtió en un líder de aquellos, no para ser un amargado, sino para hacer de ellos gente sana, gente que si estaba desanimada, ahora tenían su alma de regreso, su aliento de vida, su vigor de regreso para pelear por un rey que iba a regir sobre ellos en libertad. Y más adelante, viendo un poco más detalladamente, Isaías 3:12 dice: oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Entonces vemos cómo el caso de David, oprimido, perseguido, con una tiranía sobre él de parte de Saúl, por un inmaduro, por una persona que abusaba de su posición de autoridad que le habían dado. Pero dice: y mujeres lo dominan. Y el Señor me hablaba fuertemente de una administración de un varón que se enfrentó con este problema en su corazón. Y dice: pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Y usted seguramente ya sabe quién vamos a hablar. Vamos a hablar de Elías. En Primera de Reyes 19:1 dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Fíjese que Jezabel no fue ella, sino que envió un mensajero a Elías. Elías había visto la mano poderosa de Dios, había visto fuego descender del cielo, había matado a todos los falsos profetas, a los profetas de Baal, había el fuego consumido ese altar empapado de agua. Era una cuestión poderosa. Sin embargo, él recibe al mensajero que viene de parte de Jezabel, y Jezabel le mandó a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y fíjese que curiosamente esa palabra vida es la palabra alma o ánima también en este versículo. Entonces te voy a arrancar el ánimo, te voy a arrancar el aliento, te voy a dejar sin alma, básicamente le estaba diciendo. Y entonces dice: mire, David tuvo miedo cuando se enfrentó a ese rey que estaba escuchando las palabras que habían provocado en él un trauma. Y de la misma manera, Elías, cuando escucha el mensaje de este mensajero de Jezabel, dice: él tuvo miedo. Y yo quiero que le ponga atención a esto primero que dice que Elías tuvo, porque dice: y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, se fue para salvar su alma. Él dijo: me van a arrancar mi alma, tengo que ver cómo me protejo. Su primer reacción fue el miedo. Y dice: y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado.
Y él anduvo por el desierto un día y caminó y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué vínculo había en el mensaje que había recibido de parte de Jezabel con la amenaza de decirle: mira, te voy a desmenuzar, te voy a oprimir, te voy a dejar sin ánimo de nada, voy a acabar con tus fuerzas? ¿Por qué él relaciona esto con lo de sus padres? Porque dice: me quiero morir, no soy mejor que mis padres. Si él había visto un milagro impresionante, ¿qué fue lo del mensaje? ¿Con qué lo vinculó? ¿A dónde estaba esa raíz en su corazón que daba este fruto de miedo? ¿A qué? Seguramente la voz de ese mensajero, las palabras de Jezabel recordaron algo que lo amedrentó desde niño, desde joven, y se reflejó en este miedo y lo hizo huir. Y dice: y acostándose bajo el enebro, se durmió. ¿Y a cuántas personas usted ha conocido que duermen y que no es natural y que usted dice: esto no es normal? Tiene sueño todo el tiempo. Prefiere dormir antes de hacer cualquier cosa. Fíjese que el exceso del dormir puede ser una señal de una opresión que se está manifestando en el alma de esa persona de esta manera. Porque cuando Elías sintió esta fuerza sobre él, lo que dijo es: me voy a dormir y me quiero morir. Una depresión, pero tenía una señal de algo que tenía que ser sano en él. Y dijo, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate. Fíjese que ese ángel, ese mensajero, ese Melec, usted sabe que a nosotros los ministros la palabra nos habla, o se refiere a nosotros como Melec, como ángeles. Escríbele al ángel de la iglesia y le dice el ángel: levántate. Ese ángel no llegó a decirle: mira, Elías, qué barbaridad. Mira el milagro que acabas de ver, mataste a no sé cuántos, descendió fuego del cielo y vos aquí tirado. O sea, levántate, agarra ánimo. ¿Le puedo haber dicho ese hombre? Aguantá. ¡Qué barbaridad! Ya estás llorando, ya te estás quejando, solo quejas tos, solo almático sos, mira qué barbaridad. No, el ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Eso fue todo lo que le dijo. No le dijo nada más, no le dio un gran sermón, no lo puso a sentar a oír escatología, no, solamente dijo: levántate y come, porque necesitaba recuperar su fuerza. Y se levantó. Entonces miró y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Le dio pan y le dio agua, le dio palabra. ¿Se acuerda que a David el sacerdote le dio panes? Pues a Elías también le llevaron pan y le dijeron: come y bebe. Y él comió y bebió y volvió a acostarse. O sea que ese encuentro inicial no va a ser inmediata la liberación. Hay un proceso, hay un trabajo que tenemos que hacer. Cuéntame, ¿cómo estás? Voy a oírte. Mira, la palabra dice esto: te doy agua, te doy pan, te sustento. ¿Quieres descansar? Descansa. Acuérdese que cuando Jacob venía de regreso para encontrarse con su hermano Esaú en el camino, él no apuró a las ovejas, a las recién paridas y a las mujeres, no. Él venía a un paso lento. Porque él le dijo a su hermano: no quiero que se me vayan a morir. Entonces a veces nosotros debemos de saber el tiempo de una persona en su recuperación. Entonces sigue el ángel ministrando y dice: y el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Ya le extendió un poco más la palabra. Ya la administración de ese ángel, de ese Melec, de ese pastor, ya se expandió y no solamente le dio de comer, sino que ahora le dice: hay más para ti. Hay un camino que te espera, no te vas a morir ahorita. El Señor todavía tiene planes contigo. Come, te va a caer bien. Y dice que se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Usted sabe que 40 es número de prueba. Entonces viene y come una segunda vez, es sustentado, y esa segunda comida lo hace recibir fuerza para pasar un tiempo de prueba. Y él camina 40 días y 40 noches y sube hasta el monte de Dios. ¿Y al monte de Dios con quién se va a encontrar?
Se va a encontrar con el Señor. Y el ministro va y le da y le dice, come, no te preocupes, descansa y vamos a ver. Y sigue ministrando la vida de esta persona. Ahora come y bebe. El Señor te espera. Tienes que caminar adelante. Y usted le da y mira lo que sucede con lo que le dio. Porque el sustento no es suyo, no es mío, no es mi receta, no es que magnífico trabaja la hermana, cómo hace de lindo su trabajo y por eso está bien. No, es la palabra que se van a comer y que se van a beber, que les va a dar el sustento y la fuerza para que puedan subir al monte de Dios. Y entonces dice en Primera Reyes 19:9, y ahí entró en una cueva, mire, otra cueva. Y pasó en ella la noche, y he aquí vino a él la palabra del Señor. Ya no fue un ángel, ya no fue un melec, ya no fue un mensajero, ya no fue el pastor, ya no fue la hermana que la ministra, el hermano que la ministra, no. Ahora en el monte vino la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esa palabra que vino, yo, ¿qué haces aquí, Elías? Y mire, ¿se acuerdan en el primer momento? Dice que él tuvo miedo y por eso se fue. Y aquí dice, él respondió y dijo, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. He quedado solo yo y buscan mi vida para quitármela. No le dijo, Señor, tengo miedo. Estoy huyendo porque tengo miedo del mensaje que esta mujer me mandó. Sino que dijo, yo tuve mucho celo. Solo yo quedo, no estoy huyendo. Me buscan para quitarme mi vida. Pero yo estoy indignado por lo que está haciendo el pueblo de Israel. Eso es lo que estoy haciendo aquí. No le estoy hablando mal de Elías, le estoy demostrando, tratando de decirle lo que el alma nuestra hace. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Cómo te sientes? Re bien. Mire, yo sigo adelante, aunque la gente me haga mal, yo sigo adelante. Aunque esto, y no abrimos y decimos, estoy hecho pedazos, hombre. Me siento enojado, me siento triste, me siento amargado, me siento acusado, me siento acorralado. No abrimos, no decimos, esto es lo que me pasa. Y debemos de decir lo que nos pasa. Entonces sigue adelante. Solo le voy a hablar de Primera de Reyes 19. Ahí no vamos a quedar porque el Señor quiere hablarnos de lo que Él quiere que suceda con nosotros. Que seamos sanos y que sanemos. Que dejemos en libertad a los oprimidos. Que nos dediquemos a observar y a hacer preguntas. Que demos el pan y el agua. Que volvamos a dar más pan y más agua. La palabra de Dios, que veamos el crecimiento y llevemos a la gente a encontrarse al monte con el Señor, porque ahí va a seguir el cuestionamiento, ahí va a seguir la administración de parte de Dios. Y desde entonces Él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Ponte delante del Señor, le dijo la voz que llegó a Él, la palabra que llegó a Él. Y he aquí que el Señor pasaba. Y un gran poderoso viento destrozaba los montes y las peñas delante del Señor. ¿Usted se imagina esa escena? Recientemente en los Estados Unidos hubieron varios huracanes, pero uno de ellos fue devastador. Usted mira las escenas y parecerían de una película terriblemente bien hecha, que muestra cosas impresionantes. Casas, quedó todo desolado, aplastados los edificios, y era viento, y lo destrozó todo. Y Elías estaba, aquel que había visto el fuego descender del cielo para consumir ese altar que él había levantado, está viendo cómo ese viento pasa. Y yo me imagino lo que él estaba viendo delante de él. Y el Señor le estaba diciendo, mira la destrucción que está pasando, pero tú estás aquí delante de mí. Yo no estoy ahí. Yo estoy contigo. Yo voy a hablar a tu corazón. A veces en nuestra vida hemos pasado vientos que destruyen cosas. Pienso en la vida de Job, cómo a través de un viento él pierde todo. Pierde sus hijos, pierde sus bienes, pierde su casa, solo queda su esposa
pierde después su salud y el trauma, lo que empieza a hablar Job poco a poco, como empieza él a hablar de su propia justicia, y esos traumas que suceden en nuestras vidas, que marcan nuestro corazón. Y el Señor le estaba mostrando a Elías cosas terribles. Después dice que detrás del viento, dice que venía, destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Yo no sé si usted ha vivido un terremoto. Yo tenía, me imagino que muchos en Guatemala sí, los más jovencitos no, pero yo tenía 4 años para el terremoto fuerte de Guatemala de 1976. Y todavía en mí hay memoria de la casa destrozada, de todo lo que había sucedido. En mí hay memoria de un encuentro con el Señor en esa destrucción. No le puedo decir que me recuerdo de todo, me recuerdo de mi cuadro, de ese pedacito en donde mi casa no estaba ya en pie. Pero el Señor sí estaba con nosotros. Y el Señor se hizo manifiesto en la vida de muchos en ese tiempo. Y el Señor le estaba mostrando a Elías, mira, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, aquí estás en el monte, estás delante de mí. Y después dice, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y le está diciendo, Elías, no importa lo que esté pasando, espera por mi voz, yo voy a estar presente. Y dice, y sucedió que cuando Elías lo oyó, cuando Elías oyó esa presencia de Dios, cuando sintió que él se estaba acercando, se cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Se cubrió, no quería ir desnudo delante de él, sino que se cubrió y cubrió su rostro y dijo, aquí está el Señor. Vi la destrucción, vi los fenómenos, vi lo portentoso que se puede manifestar, pero Él es más poderoso. En la quietud, en la paz, en el silencio, Él es más poderoso. Y dice, y he aquí, una voz vino a Él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Anteriormente dijo, la palabra vino a Él. Pero ahora una voz se acercó y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez la misma pregunta. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Varía un poquito en lo que le dice anteriormente. ¿Qué haces aquí? He tenido mucho celo por el Señor porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Y le dice, busca mi vida para quitármela. Entonces, de nuevo le responde él, tuve celo. No le responde, tuve miedo. Tengo cobardía. Fui oprimido y me acobardaron. No, él le dice, tuve celo. Y si es cierto, nosotros, él le decía, bueno, decídanse ahora. Y les demuestra que el Señor es Dios. Pero eso se viene abajo con el miedo. Y entonces el Señor sigue ministrando el alma de Elías. Y es aquí donde yo le digo al Señor, quiere ministrar tu alma en la mía. Y el Señor quiere ministrar el alma de muchos siervos. Y yo quisiera hablarle, yo no sé si hay algún siervo, alguna sierva que me esté escuchando. Pero el Señor dice esto, ve y regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey de Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejola, ungirás por profeta en tu lugar. El Señor nos está diciendo, ok, ¿has pasado por opresión? Este es tiempo para nosotros los siervos, para que nosotros seamos restaurados y seamos libres de toda opresión, porque nos van a mandar en este año que viene a ungir a otros,
a sanar a otros, a activar a otros, a devolverle el ánimo a otros. Dice Primera Reyes 19:17, y sucederá que al escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, pero dejaré 7,000 en Israel que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. El Señor empieza a ministrar el corazón de Elías y le dice: mira, Elías, no estás solo. Vas a tomar ese camino. Ahora el Señor te manda y le dice: vas a tomar ese camino por el cual veniste todo amedrentado, veniste oprimido, y yo te estoy mandando a activarte. Jezabel te quitó tu alma, Jezabel te quitó ese aliento, esa fuerza, esa energía, y te dijo que no ibas a poder hacer nada. Ahora yo te digo, sí lo vas a poder hacer. Vas a salir y vas a tomar ese camino de regreso y vas a ungir a 3. Decías que estabas solo, no estás solo. Voy a poner un rey aquí, voy a poner un rey aquí, y te voy a activar un hijo espiritual. No vas a estar solo. Voy a activar a uno al cual tú vas a engendrar con ese poder que yo te he dado. Es más, vas a dejarle a él una doble porción de lo que yo te he dado a ti. Pero no te vas a quedar en esta peña. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que haya sucedido en este tiempo, amado hermano, amada hermana. Toma fuerza, aliméntate de la palabra, porque el Señor te está llamando a el año que viene que tú puedas sanar y activar a otros. No se acabó tu ministerio, no se acabó el llamado que el Señor te hizo. No importa que el mensajero de Satanás llegó a ti y te dijo: se acabó, voy a terminar contigo, se va todo tu ánimo, eres un sentimental, eres una sentimental. Se acabó esa palabra, se acabó esa opresión. En el nombre de Jesús, suéltalo y empieza a comer del pan que el Señor te ha dado, el pan de los sacerdotes. Aliméntate y susténtate y sube al monte de Dios, porque en el monte de Dios Él te va a hablar y va a ministrar tu alma, y vas a salir en el nombre de Jesús activado y activada para ir a hacer la obra que el Señor te mandó a hacer, y a ungir a otros que tomen tu lugar, y a engendrar hijos e hijas espirituales que sigan haciendo la obra que el Señor te entregó a ti de una manera mayor. Espero que esta palabra te haya servido de algo, y que si alguien me está escuchando que ha recibido un mensaje del enemigo y lo había detenido, que hoy sepa que se rompe esos cerrojos y tú quedas en libertad, que toda opresión que había en tu vida hoy se quita en el nombre de Jesús, y tú eres libre, tú eres hijo y tú eres enviado de parte de Dios a hacer la obra que Él ya había determinado que tú hicieras. Así que por favor, inclina tu rostro conmigo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra pueda ministrar el corazón de aquellos que necesitan recibirla. Señor, que toda opresión, Padre, de muchacho, de inmadurez, toda opresión de alguna persona que haya dejado marcado el corazón de mis hermanos y hermanas, que los trae a ellos a atemorizarse, a esconderse, a actuar locamente, a actuar de una manera no natural a raíz del miedo, Padre, te pido que en el nombre de Jesús sea quitada y arrancada toda palabra de opresión, toda palabra que un padre, un líder, un pastor, un jefe, un maestro, Señor, en la niñez, en la juventud, aún en la edad adulta, haya marcado el corazón, que sea arrancado en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, toda influencia, Señor, materna, toda mujer, toda entidad femenina que haya oprimido, Señor, a tus hijos y a tus siervos, sea arrancado y quebrada, Señor, esa palabra, y venga una restitución y una reactivación de los ministerios, Señor, que han sido oprimidos por una razón u otra, Señor, que se quite esa opresión y que venga un cambio de vestidura, un cambio de alimentación y una unción nueva, Señor, que active y habilite a otros para hacer la obra, Señor, que se tiene que hacer, a fin de que destruyamos a las potestades, Señor, que están ahora activas, Señor, y deteniendo tu obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes, y de nuevo muchísimas gracias a nuestro apóstol Sergio, por permitirnos compartir con ustedes en este tiempo que nos ha dado. Gracias. En